Bueno, antes de todo, hermano, ya usted que ha dispuesto su corazón para adorar, para bendecir, que ha dispuesto su corazón para recibir la palabra, creo que lo más importante es que Dios hable en esta noche. No es importante que yo hable, lo importante es que Dios hable. Y para esto, hermano, usted anhele con todo su corazón que Dios le hable, que Dios le ministre, que Dios traiga una palabra fresca a su corazón. Y vamos a decirle al Señor: Padre, bendícenos. Señor, en esta hora estamos delante de tu presencia, Padre, juntamente con tu amada iglesia, con cada amado hermano, Señor, y hermana que están ahí, Padre. Hoy nos unimos a través de tu Espíritu Santo, Padre, con esa frescura tuya, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, Padre, háblanos, ministranos. Señor, trae, Dios, una unción fresca a través de tu palabra. Padre, que seamos enseñados, que seamos ministrados. Padre, que haya un mayor conocimiento de ti. Padre, que nuestra vida, nuestro ser, nuestra alma, Padre, pueda caminar en el camino que tú quieres, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos, Padre, por todo lo que tú haces en nuestras vidas. En tu nombre, Padre. Gracias te damos, Señor. Amén. Amén. Bien, dice su palabra ahí en el Lucas capítulo 10, versículo 25, dice la palabra de Dios así: y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, haciendo que, ¿qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió y dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hirieron, se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echando aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero, y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó la misericordia. Y con él entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Bien, hermanos, pues ya hemos orado. Y aquí es una palabra, una de las parábolas que estamos viendo, un pasaje en el cual podemos ver que es un pasaje muy conocido. Algunos dicen que es una historia real, no se ha comprobado, pero hermano, es un pasaje muy conocido que incluso nosotros, a manera de son, y algunas personas a manera de son, de burla en ocasiones, y lo dicen: ay, dice, ya te vas a portar como el buen samaritano. Pero hermano, quiero decirle que la Biblia nos lo enseña. La Biblia nos lo da a entender, y pues vamos a pedirle al Señor que, o sea, como hemos orado hace un momento, que Dios nos dé esa parte importante de este pasaje. Es un pasaje muy bonito, hermano. Es un pasaje muy, muy hermoso. Y pues bueno, vamos a empezar. Y dice la palabra de Dios así, dice: y he aquí un intérprete de la ley. ¿Sí?
Entonces, hermanos, si nosotros aquí la palabra de Dios empieza en este versículo, dice, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo. Si estamos hablando que era un hombre, no era cualquier persona. Estamos hablando de un intérprete, de una persona que era estudiosa de la ley. Una persona que toda su vida quizás la dedicó para el estudio de la ley. Era un intérprete, uno que decidía, podemos decirlo, cuál era la verdadera interpretación que se le tenía que dar a la ley. Estamos hablando de una persona preparada, una persona en las escrituras, una persona que había dedicado su vida para la lectura y el estudio de la ley. Y aquí dice la palabra, un intérprete de la ley. En otras palabras, un entendido de la ley de Moisés. Pero quiero decirle, hermano, que dice aquí algo muy importante. Y yo creo que lo tenemos que notar. Dice, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle. Veamos esta, era una persona importante, era una persona que sabía las escrituras, era una persona que sabía la ley de Moisés, ¿sí? Y dice que se acercó y le hizo, y empezó con esto, pero dice que para probarle, en otras palabras, lo mismo que le sucedió en Mateo a Jesús, en Mateo 4, para tentarle. Hermano, y ya desde aquí estamos viendo que las personas estudiaron. Porque hay algo muy importante, hermano, que podemos decirlo aquí, que Dios, que Jesucristo, ¿sí?, nos ha dado, y lo dice versos atrás, algo muy importante. Yo le voy a pedir que podamos regresarnos un poquito. Y ahí en el versículo 21 dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, escucha, hermano, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Y aquí se refiere, hermano, específicamente, precisamente, hermano, mire, a los discípulos, a la gente que estaba interesada por buscarle, ¿sí? A esto se refería. Dice, sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Fíjese cómo lo está diciendo Jesús. Y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo a quien el Hijo lo quiere revelar. Escuche. Y volviéndose a los discípulos les dijo, aparte, escuche, aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Porque os digo que muchos profetas y reyes, escuche, desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Mira, aquí estamos hablando en el versículo 25 de un intérprete, hermano, de un conocedor de las escrituras, de un conocedor de la ley de Moisés. Pero, hermano, hay algo muy importante: sin Jesucristo, en otras palabras, hermanos, sin el Espíritu Santo, que Él es el que trae la verdadera revelación de la palabra. Aquí se los está diciendo específicamente. Dios ha dado a aquellos que le siguen, a aquellos que son hijos, a aquellos que han decidido buscar a Jesucristo, conocer a Dios a través de la preciosa palabra de las Escrituras. Dice que Dios les ha dado la revelación. Y me emociona esto en el versículo 24, porque dice, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis. Se los dijo a los discípulos aparte, hermano. Se los dijo. Y no lo vieron. Y oís lo que oís y no lo oyeron. Hermano, ¿por qué? Porque la revelación fluye a través de Jesucristo.
por su Espíritu Santo, hermano. En otras palabras, Jesús usó y dio el espíritu, escucha, hermano, el espíritu de la ley para poder entender la ley. Y hermano, estamos hablando, dice, un intérprete de la ley, hermano, pero sin el espíritu de la ley. Hay algo muy importante aquí, hermano, que dice la palabra, ¿sí? Un intérprete. Y para aquel tiempo, hermanos, ellos tenían el Misná y el Talmud, que eran unos libros en los cuales ellos escribieron también, aparte de la ley. Y que incluso llegaron a tener más autoridad aún que la ley, hermano. Perdón, pero era una realidad. Para ellos eran más importantes las costumbres y las cosas que la misma ley de Moisés. Y nosotros estamos aquí observando algo muy importante que dice que se acercó para probarle. En otras palabras, para tentarle. Y Jesús, y él le dijo, dice el versículo 26, que está escrito. ¿Qué está escrito en la ley? Le dice. ¿Cómo lees? Jesús se lo dice. Y aquel hombre empieza a decirle en el versículo 27. Aquel respondió y dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Y empieza este hombre, ¿sí?, a leer, hermano, lo que estaba escrito en Deuteronomio capítulo 6. En el versículo 4 dice la palabra de Dios: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y dice el versículo 6: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y hermano, aquí nos damos cuenta que sí era una persona que era estudiada de la ley, ¿sí? Que él enseguida empezó a repetir algo que él ya tenía en su mente, que él ya tenía, que estaba en su mente, hermano, ¿sí? Pero yo le voy a invitar, hermano, que vayamos al libro de Levíticos. Levíticos capítulo 19, por favor. Versículo 18 dice: no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo, Jehová. Y quiero que volvamos a leer este verso. Dice: no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Aquí nosotros, hermanos, estamos viendo que en la otra cita él estuvo leyendo, estuvo repitiendo parte de la ley. Algo muy importante, hermano. ¿Sí? Pero aquí en la palabra de Dios dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Y yo quiero, hermano, que podamos ver cuál era. Sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y cómo tenían entonces el concepto del prójimo? ¿Cuál era el prójimo para ellos? Aquí únicamente, hermano, quiero decirle que para ellos, ¿sí?, para los judíos, ellos tenían como concepto los hijos del pueblo, hermano. Y aquí hay algo muy importante, porque era una interpretación que ellos le estaban dando a través, ¿sí?
Y ellos están hablando los hijos del pueblo, o sea, los de la misma raza, los del mismo pueblo, el pueblo hebreo, en otras palabras, el pueblo de Israel, únicamente los que eran de la misma raza. Ese era, ellos tenían como concepto de prójimo como los de la misma raza, en otras palabras, los de la misma familia. Hasta cierto punto lo podemos ver en este tiempo como los de tu propia calle, los que están cerca de ti. Pero ellos lo tenían muy en un concepto, los del pueblo. Todos los demás que no eran del pueblo, entonces, ¿qué, hermano? No eran prójimo. Y yo quiero decirte, hermano, ¿qué es lo que nosotros entendemos? ¿Sí? Ellos cómo estaban entendiendo la ley. Por eso Jesucristo le pregunta y le dice, ¿cómo lees? En otras palabras, ¿lo estás leyendo? ¿Lo estás leyendo con tu entendimiento? ¿O lo estás leyendo con la interpretación que Dios te está dando? ¿Sí? Y era un concepto, hermano, equivocado. ¿Sí? Porque nosotros sabemos, hermano, lo que dice su palabra. ¿Sí? Dice, aquel respondió y dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y nosotros escuchamos, hermano, aquí lo que dice la palabra. ¿Sí? Y yo quiero decirle, hermano, vamos a ver otra cita ahí en Marcos, por favor. Marcos capítulo 12, versículo 28. Y recordemos lo que realmente Jesús lo dijo. Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? En otras palabras, hermanos, el más grande. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. En otras palabras, el más grande. Y el segundo es semejante. Escucha, hermano, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. O sea, tenían más peso. Eran los más grandes mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y a tu prójimo como a ti mismo. Pero el concepto que ellos estaban manejando, hermano, ¿sí?, era diferente. Versículo 32. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él? Versículo 33. Y él amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Y recordemos, hermano, ¿sí?, que desde el principio, desde el tiempo de Moisés, hermano, en todos los sacrificios hechos, hermano, recordaban, o ellos daban el tipo de sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos mismo lo dice. Y entonces, hermano, nosotros nos damos cuenta que hablaban de los sacrificios. Dice, uno mismo más, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Escuche, hermano, escuche lo que Jesucristo le está diciendo. Porque estamos hablando, ¿qué, hermano? Dice aquí la palabra de Dios, acercándose uno de los escribas. Estábamos hablando de un intérprete de la ley. Ahora estamos hablando de un escriba.
Una persona que también era estudiada, que sabía la ley de Moisés. Y usted se da cuenta que le responde correctamente. Pero yo le invito a que usted vea el versículo 34 y le dice: Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Escuche, no estás lejos del reino de Dios. ¿Qué significa? Que no estaba en el reino. Porque para estar en el reino necesitamos ser hijos de Dios. Necesitamos aceptar a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. ¿Qué significa? Que tenía que ser demostrado con hechos, con obras. Y aquí dice la palabra, no está, imagínense el conocimiento que tenían, hermanos. Y que Dios les diga: no estás lejos. En otras palabras, no estás dentro. Escucha, hermano, no estás dentro, hermano. Y aquí nosotros en ocasiones estábamos en las reuniones, cuando estábamos en las reuniones, hermano, podíamos ver gente, o en los eventos importantes, o en los conciertos importantes, podíamos ver gente que danzaba, que decía que se sabía, que se sabe las escrituras de memoria. Pero no es importante, hermano, sino demostrarlo con obras, con actitudes. Y yo quiero decirle algo muy importante. Estamos luchando, muchos están luchando, hermano. Lo hemos repetido mucho en la iglesia, en la congregación. Lo hemos repetido mucho, lo hemos dicho mucho, que hermanos, por favor, no diga mentiras. Y es algo tan sencillo. ¿O no, hermano? Lo podemos decir sencillo, pero quiero decirle algo, hermano. Muchos lo tienen como un hábito, como una práctica diaria, que para arreglar las cosas lo arreglan y algunos dicen con una mentirilla piadosa. Hermano, es una mentira, y la mentira es pecado. Y yo quiero decirle, hermano, no porque sepas mucha Biblia significa que estás dentro. Porque para estar dentro necesitas ser hijo de Dios. Y para ser hijo de Dios necesitas aceptar a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Y para tener a Jesucristo en tu corazón, hermano, necesitas dar frutos, necesitas hacer obras, necesitas darlo a conocer a través de ello. Y hermano, fíjese aquí lo que le está diciendo: no estás lejos del reino. En otras palabras, has acertado, pero ya te has acercado, nada más te has acercado, pero te falta, hermano. Y yo quiero decirte lo que leíamos ahí en Levíticos 19, 18, ¿sí? Solamente los hijos del pueblo, no prójimo, hermano. Usted lo sabe. Vamos a leer ahí en el versículo 28 de Lucas 10. Dice: y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Escuche, hermano, lo acabamos de ver, hermano, a un escriba. Ahora lo estamos viendo en un intérprete, que Dios le está diciendo: haz esto y vivirás, hermano, con obras, en otras palabras, ¿sí? Le está diciendo Jesucristo: hazlo, ¿sí? Demuéstralo. Yo te voy a invitar, hermano, que quiero leer un poquito antes ahí. Dice la palabra de Dios en el mismo capítulo 10. Versículo 21, dice: en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo:
Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las has revelado a los niños. Lo acabamos de leer, hermano. Dios la reveló a usted, pero usted necesita hacer lo que está diciendo la palabra. Yo le voy a invitar que vayamos rápidamente a Santiago. Vamos a ir a la carta de Santiago, en el capítulo 2, versículo 14. Dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Escuchen, hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? No, hermano. Versículo 15 dice: y si un hermano o una hermana está desnudo y tiene necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? En otras palabras, hermano, cuando dice aquí, si tu hermano o tu hermana están desnudos y tienen necesidad, si no, en otras palabras, está hablando de la tiene que haber cambios, que sí tiene que haber un cambio en tu vida. Tú tienes que mostrar frutos. Tienes que dar a conocer lo que Dios, que Jesucristo está en tu corazón. Tienes que hacer obras, no para salvación. Hermano, que quede muy claro, no es para salvación, sino porque dice la palabra de Dios, y volvemos a repetirlo, dos grandes mandamientos, dos importantes mandamientos: amar a Dios y amar al prójimo. Hermano, esto es importante, ¿sí? Y dice la palabra de Dios, sigue diciendo allí en Lucas, capítulo 10, versículo 29, dice: pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? ¿Por qué, hermano? Porque él tenía el concepto de que su prójimo únicamente era su familia, era su pueblo, era su raza. ¿Y qué concepto tienes tú de prójimo? ¿Qué concepto tienes tú? El intérprete, hermano, creía que estaba haciendo lo correcto. Estaba interpretando las cosas de una manera incorrecta, hermano. Él pensaba que su prójimo únicamente era su raza, su familia, los que estaban cerca, sus familiares cercanos. Él pensaba que él era su prójimo. Y los demás, hermano, no eran sus prójimos, sino sus enemigos. ¿Sí? Interpretaba de una manera incorrecta. Prójimo, nosotros lo entendemos. ¿Quién es nuestro prójimo? Cualquier ser humano, de la raza que sea, hermano. ¿Sí? Es nuestro prójimo. ¿Sí?
cualquier ser humano, un semejante a mí. Para los hebreos, el concepto prójimo era únicamente, hermano, su raza, su familia. Por eso, hermano, Pablo se lo recalca mucho a Timoteo. Pablo lo hace ahí y se lo recuerda. Yo quiero que vayamos a Segunda de Timoteo, por favor. Versículo 1, dice la palabra de Dios: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Escuche, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. En otras palabras, ten cuidado. ¿Sí? Esfuérzate. En otras palabras, le estaba diciendo lo que Jesucristo dijo. La revelación es para los discípulos, para los que están sirviendo, para los hijos. Tenemos que procurar tener una correcta interpretación, hermano, a través de ese Espíritu Santo, hermano, que Dios nos ha provisto. Que Dios nos hable para poder tener una buena interpretación. Y vayamos al versículo 15 adelante. Dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Escucha, hermano, que dice que usa bien la palabra de verdad. Y aquí encontramos algo precioso. Quiero decirte algo, hermano, que los discípulos caminaron con Jesús 3 años. Estuvieron de cerca con Jesús. Y tú sabes que cuando Jesucristo fue arrestado, algunos se cayeron. Se sintieron desprotegidos. Se sintieron que todo se acababa. Pero Dios les preparó, hermano. Tú encuentras a Pedro en Hechos capítulo 2 como un hombre diferente, empoderado del Espíritu Santo. ¿Qué necesitas, hermano? Necesitas el poder del Espíritu Santo en tu vida para que veas la palabra de Dios con los ojos verdaderamente de Dios, con los oídos de Dios. Que nuestros ojos sean abiertos. Hermanos, hay hermanos que les cuesta mucho trabajo, que podemos decirlo, están cerca de estar dentro, pero que les hace falta. Con mucho respeto lo digo, pero hay algunos que se desviven por un tiempo y por otro tiempo, perdón, hermano, pero se desatan en el pecado, en las costumbres de los demás. Hay personas que están enseñando a sus hijos una doble vida, que les permiten ir a lugares que no deben de ir. Y algunos dicen, pues para que conozca. Hermano, anteriormente, y esto, si usted se da cuenta, se ha desvirtuado, ha cambiado, ha quitado la verdadera interpretación de la palabra. Y hermanos, somos cristianos, somos hijos de Dios. Tú no puedes llevar a tus hijos a prácticas que tú sabes que no deben de hacerlas, porque Dios te los ha encargado. Hermano, yo quiero decirte que Dios tiene un propósito. Tenemos que poner mucha atención a la interpretación de la palabra. Yo quiero que vayamos a Mateo, por favor. Mateo en el capítulo 5. En el versículo 43.
Dice la palabra de Dios. Oíste que fue dicho, escucha hermano, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Repito, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Versículo 44, escuche. Escuche porque Dios, Jesucristo está dando la diferencia. Versículo 44, pero yo os digo, amarás a vuestro enemigo, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? ¿Y quiénes eran los publicanos, hermano? Ya estamos hablando de escribas, de intérpretes, y ahora estamos hablando de publicanos. ¿Quiénes eran los publicanos? Los que habían hecho un trato con los romanos, como una franquicia hasta cierto punto, y ellos podían cobrar impuestos y quedarse con la mayoría de los impuestos en su bolsa. Versículo 47. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? En otras palabras, los no cristianos, los perdidos, los inconversos. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Hermano, Jesucristo aquí lo dice claramente. ¿Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Hermano, pero yo os digo, y les dice, hagan lo correcto, yo se los digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen. Hermano, esto es lo que nosotros tenemos que aprender. Es necesario, hermano, que nosotros podamos verlo. Quiero decirte, hermano, que Dios tiene un propósito con cada uno de los que están ustedes oyendo, hermano. Y perdón, hermano, pero si tú te has acostumbrado a vivir una doble vida, es necesario que mires a Dios. Porque simplemente, hermano, no estás dentro, estás fuera. ¿Sí? Y yo quiero decirte, hermano, que Dios tiene un propósito. Versículo 30 dice, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén. Aquí es donde empieza el relato. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Escuche bien, hermano. Esto es importante. Dice, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén. Escuche, porque vamos a regresar al versículo 29. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y entonces Jesucristo empieza. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. Y de Jerusalén a Jericó, hermano, había aproximadamente como 30 kilómetros. O sea, que había salido de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, escuche, los cuales le despojaron e hirieron y se fueron. Y dice aquí la palabra de Dios, dejándole medio muerto. En otras palabras, cuando dice aquí un ladrón, ¿de quién está hablando, hermano? De uno que no es hijo de Dios. Y hermano, con todo respeto, pero hay personas que se levantan por la mañana. De verdad se los digo, hermano, que se levantan por la mañana y únicamente están pensando en cómo quitarle las cosas a los demás, cómo robarle las cosas a los demás. Estamos hablando de ladrones, uno que no es hijo de Dios.
Y dice la palabra de Dios que le dejaron medio muerto, no le dejaron muerto. ¿Sí? Dice, sigue diciendo la palabra de Dios. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Repito, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Y viéndole, hermano, aquí la palabra viéndole significaba ido, o en otras palabras, que se percató, escuche, que se percató de la condición del hombre. En otras palabras, que no estaba muerto, que estaba herido. En otras palabras, que estaba moribundo. ¿Sí? Dice la palabra de Dios que viéndole significa, en otras palabras, o la palabra original leído, significa saber con exactitud. Lo comprobó, percibió, se dio cuenta. ¿Sí? Y yo quiero decirte, hermano, que este levita, este sacerdote, se dio cuenta. Y era un sacerdote, era uno que servía para hacer los sacrificios, que estaba dedicando su vida para el templo, para los demás, que les servía para darle servicio a los otros, hermano. Vamos a ir al libro de Números, por favor. Números capítulo 19, versículo 11 y 13. Dice: el que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Al tercer día se purificará con aquella agua, y el séptimo día será limpio. Y si el tercer día no se purificare, no será limpio al séptimo día. Y a lo mejor era una de las condiciones de un servidor, uno que había dedicado su vida al servicio de Dios, que no se podían acercar a una persona muerta o a un animal muerto. Por eso dice aquí la palabra de Dios: el que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Y a lo mejor se dijeron: no, pues está muerto, y pues no, pues ni me acerco, ¿no? Pero viéndole, dice, el significado original es saber con exactitud. Y nosotros podemos decir: bueno, pero a lo mejor pensaron que estaba muerto, y el tocarle se tenía que purificar. ¿Sí? Yo quiero que vayamos a Éxodo, por favor. Éxodo capítulo 23. Capítulo 23, dice la palabra de Dios: dice, si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Y si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien, le ayudarás a levantarlo. Repito el 5: si vieres el asno del que te aborrece. Y escucha, hermano, que ya cuando estamos hablando aquí del asno, dice: si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Y en aquel tiempo, hermano, un buey o un asno era como tener un carro último modelo. Era algo valioso. Dice: si lo encuentras y lo ves que está extraviado, dice, llévaselo. Versículo siguiente: si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, le levantarás sin ayuda. ¿Levantarás sin ayuda? Antes bien, le ayudarás a levantarlo. Eso era lo que marcaba la ley, hermano. Eso era lo que nos aconsejaba la palabra.
¿sí? Pero ahora yo le voy a invitar que vayamos al libro de Mateo, en el capítulo 9. Dice la palabra ahí en el versículo 11. Cuando vieron esto los fariseos, ahora estamos hablando de los fariseos, hermano, una secta también, que de verdad, híjoles. Dice, cuando vieron esto los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Escuche, hermano, les preocupaba esto a los fariseos. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa, escucha, hermano, misericordia quiero y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y quiero decirlo con tristeza, hermano, de verdad, que hay algunos que dicen: no, es que, pues, ¿para qué? Pues son pecadores. ¿Para qué les dices? No entiende. Y más en estas fechas, por lo que se viene, hermano. Y por lo que estamos escuchando luego ahí en los comerciales. Vayan y hagan un altar y hagan esto y hagan aquello y pongan imágenes. Ahorita a lo mejor a ustedes no les cuesta trabajo, porque ya saben lo que dice Éxodo 20. No tendrás imágenes, ni ninguna semejanza de lo que está arriba, ni abajo en la tierra, ni debajo de la tierra. Ahorita usted ya lo sabe. A usted no le cuesta trabajo esto, hermano. Pero tampoco tenemos que sentirnos: ay, somos los más importantes porque somos cristianos. No, hermano. Tenemos que tener misericordia, dice la palabra de Dios. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Ir pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Una persona que se preocupaba, los fariseos, una secta que se preocupaba por esto. Le pesaba convivir con los pecadores. Y no estoy diciendo que te vayas a las fiestas y que practiques lo que ellos practican, hermano, porque entonces caeríamos a una doble vida. Sino comer con ellos y predicarles, darles el mensaje de salvación. Estamos hablando de esto, hermano, ¿sí? Estamos hablando de poderles dar el mensaje, de practicar misericordia, dice la palabra de Dios. Misericordia quiero y no sacrificios, sino que te acerques, en otras palabras, con esa compasión, hermano, y les prediques la palabra, que hagas obra, ¿sí? Y yo quiero decirte, dice la palabra de Dios, ahí mismo en el Lucas capítulo 10. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Viéndole, dice otra vez. He ido, la palabra original, he ido. En otras palabras, le constó lo que estaba viendo. Percibió, supo con exactitud, lo comprobó. Un levita, un servidor, otro que servía en el tabernáculo, hermano. Otro que hacía también una labor. Pero ya vimos que a lo mejor es porque no querían acercarse a lo muerto. Pero dice la palabra de Dios que no estaba muerto. Estaba moribundo. Pero dice el versículo 33, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndolo fue movido a misericordia. Escucha, hermano, lo que acabamos de leer. Movido a misericordia. Misericordia quiero y no sacrificios. Escucha, hermano. En otras palabras, fe con obras. Fe salvadora. Fe en Jesucristo con obras, hermano. ¿Sí? Y dice la palabra de Dios que
Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, que se percató de lo que estaba sucediendo, se percató de que no estaba muerto, que estaba moribundo, fue movido a misericordia, que se dio cuenta, dice, y acercándose vendó sus heridas, echando aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Se detuvo. Hermano, quiero decirte algo muy importante. Una persona que venía caminando por aquellos lugares donde asaltaban y que hasta la actualidad siguen asaltando en esos lugares muy feos. Siguen asaltando ahí. Hay bandas que todavía siguen asaltando. Y dice la palabra de Dios que ocupó su tiempo, y no fue poco tiempo, porque dice que curó sus heridas y lo vendó, usó del vino y del aceite que en ese tiempo también se usaban para las heridas, para ayudar a las heridas a sanar. Y lo vendó, hermano, y después lo subió a su caballo, a su cabalgadura. Y dice la palabra de Dios: otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero. Y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Hermano, que dice, otro día a partir, sacó 2 denarios. Escuche, un denario era un día de trabajo. No sé cuánto te cueste a ti, hermano, un día de trabajo. No sé cuánto te paguen por un día de trabajo, pero él dejó 2 días de trabajo. Y le dijo: si aún todavía falta, yo te lo pagaré cuando vuelva. Un samaritano, uno que no convivía con los judíos, un samaritano que tuvo que se mezcló con los babilónicos y con los asirios, y que tenían su monte de adoración, el monte Gerizim, y que ellos lo tenían como adoración, y que cuando se acercó Jesús con la samaritana, le dijo: ¿cómo me pides tú a beber siendo judío, yo que soy samaritana? Porque judíos y samaritanos no se llevan. Hermano, quiero decirte que es una muestra. Un samaritano fue el que lo atendió. Dice la palabra que hizo misericordia, que fue movido a misericordia, a sentir la compasión. En otras palabras, hermano, en las entrañas por el que sufre, a sentir compasión en las entrañas por aquel que sufre, en lo más profundo de su ser, en otras palabras. Y que lo practicó, lo puso en práctica. Hermano, quiero decirte que este pasaje nos trae mucha enseñanza. ¿Sí? Invirtió, yo no sé cuánto dinero traía el samaritano en su bolsillo, pero quizás si trajese lo de una semana, hermano, le dejó lo de 2 días. Y el versículo 36 dice: ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Versículo 37. Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Quiero decirte, hermano, no sé cuál sea tu concepto de prójimo, pero tenemos que hacer misericordia con nuestro prójimo, y lo tenemos que aprender, hermano, en este tiempo. Yo te invito a que lo practiques y que tengas compasión por el perdido. Así es que oremos a Dios en esta tarde, en esta noche. Y si Dios te habló, hermano, dile al Señor: Padre, estamos delante de tu presencia. Gracias te damos por tu preciosa palabra, Señor, en nuestro corazón, por lo que tú has hablado, Padre, y que podamos, Dios, en este tiempo amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Que practiquemos de misericordia, Padre.
que hagamos uso de esa preciosa fe salvadora, con esas obras, que las pongamos en práctica, Padre. Nos hace falta mucho. Señor, yo sé que hay personas que me están escuchando y que hay unos momentos que no soportan el enojo y brotan palabras obscenas de su boca y no lo quieren hacer. Padre, haz una obra en su corazón en esta noche, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Que tú trates con aquellos hermanos que les cuesta trabajo dejar de decir mentiras. Con aquellos hermanos que les gusta gritar, que quizás se sienten bien gritando. Y que hay algunos que dicen, es que tengo que sacar el estrés. Déjate en las manos de Dios. Y el Señor va a sacar todo lo que no es bueno en tu vida. Padre, gracias te damos por esta palabra que llegue al corazón de cada uno y les haga fructificar en misericordia. Gracias te damos, Señor. Amén. Amén. Gracias, Padre. Mi amado hermano, gracias por estar en esta transmisión. Le pedimos que siga orando por nosotros de una manera particular, hermano. Se lo digo, ore por mí, ore por mi esposa, ore por mi familia. Lo necesitamos en este tiempo. Gracias por estar en esta transmisión. Nos vemos el día jueves unidos en oración. Dios le bendiga, amada iglesia, por estar con nosotros. Bendiciones.